Bienvenidos a Devocionales de Contacto Misionero. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Acompáñanos con la lectura bíblica, escucha la reflexión y comentarios. Además, podrás interactuar con nosotros. Devocionales de Contacto Misionero, la oportunidad de encontrarte con la paz y respuesta que solo el Señor Jesucristo te puede dar. Muy buen día para todos nuestros hermanos en esta maravillosa mañana. Ya siendo las 11:30 de la mañana aquí en hora de Bucaramanga, en Colombia, en esta programación de devocionales, agradecidos con el Señor por todo eso que derrama cada día, que son bendiciones. Bendiciones abundantes, bendiciones que podemos disfrutar de ellas también en medio de nuestra familia, cuando nos unimos también como familia en Cristo, cuando a través de estos medios podemos interactuar, podemos llegar a muchas personas que en el transcurso del día, de la noche, de la madrugada, en diferente horario, tanto en el continente americano como en otros lugares, también que está llegando esta señal de devocionales. Para nosotros es una bendición poderles saludar a nuestros hermanos en España, en Alemania, en Argentina, en Estados Unidos, especialmente allí en Nueva York, a de otros estados, Venezuela, en Chile. Y es una bendición podernos unir con diferentes países en un mismo sentir, como pueblo de Dios, como pueblo en Cristo. Y a través de estos medios poder nosotros llegar con una palabra de bendición y a la vez de proclamar esas buenas nuevas que el Señor nos ha dejado. Por eso, mi hermano, en esta mañana de devocional, queremos llegar con una palabra específica, la cual ha llevado a decadencia de pueblos, de naciones, que a través de la misma Escritura nos da ejemplos de cosas como estas repercutieron aún en el pueblo de Dios, y Dios aborrece esa práctica. Ya volvemos en unos segundos. Y a esa práctica a lo cual me refiero en esta mañana es la idolatría. Esa práctica idolátrica donde para muchos no es nada. Para muchos quizás desconocen esa práctica, pues en ellos no está. Pero para otros es casi el pan de cada día, dependiendo de esas cosas que Dios en su palabra le dijo al pueblo de Israel que no lo hiciera. Y como hemos visto también que eso, en lugar de acercar a Dios, lo que hace es que lo aleja de esa cobertura, de esa bendición espiritual, porque siempre Dios ha querido tener comunión con el ser humano, comunión con aquellas personas que Él ha creado, que Él ha formado. Pero lamentablemente, al caer en estas prácticas, la persona que trata de acercarse a Dios, pero como en un momento necesita algo
cuando Dios en el Éxodo capítulo 20, hay unos versos de la palabra del Señor que nos habla de ello. Y queremos por eso hablar sobre la idolatría. Dios aborrece la idolatría. Dios no está de acuerdo con la idolatría. Y por eso queremos traer este maravilloso tema en esta mañana de programación espiritual. Ya volvemos. En esta tormenta, pero en medio de ella yo escucho una voz que me dice: no te rindas, yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Sé que es difícil esta batalla, ya no aguanto esta angustia. Continuamos en esta mañana. Saludamos a nuestra hermana Luz Esmigua Aldrón Mora, Dios le bendiga, a Sandra Rodríguez y a otras personas que de pronto no están allí en el chat, pero que están conectadas, y a los que se van a conectar en cualquier horario del día y van a ver este devocional. En el libro de Éxodo, capítulo número 20, Dios habló muy enfáticamente y le da los mandamientos a Moisés. Y en esta palabra, una de las cosas que primero el Señor le dice, es de los primeros mandamientos, de esos 10 mandamientos, es lo primero que el Señor le dice a Moisés, que le llevara al pueblo. Y si usted recuerda, cuando Moisés venía descendiendo del monte, de estar 40 días y 40 noches en comunión con Dios, vemos que él traía las tablas de la ley, y en un momento, mientras que él estaba en comunión con Dios, el pueblo estaba practicando la idolatría. Hicieron un becerro de oro, y ahí vemos la manifestación de cómo el Señor se enoja y quería destruir el pueblo. Pero aquí vemos lo que dice la palabra del Señor. Éxodo capítulo 20, saludamos a Fernando, la hermana Luz Mantilla, bendiciones, ella se encuentra en España, Dios le bendiga. Y dice la palabra del Señor: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y lo especifica: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Vemos que en esos 10 mandamientos, una palabra pura que venía de esos decretos de parte del Señor, esas indicaciones. Si usted recuerda, en el libro de Deuteronomio, el Señor le hace énfasis a Moisés y le dice: dile al pueblo que si ellos cumplen estos decretos, estos mandamientos, estos estatutos, a la tierra a la cual van a entrar, les va a ir bien, van a ser prosperados. Bendiciones vendrán si lo hacen, pero también si no lo obedecen, vendrán maldiciones. Y una de las cosas que el Señor le dijo al pueblo es que tuviera cuidado a la tierra que iban a poseer y que no se contaminaran con los otros pueblos, debido a que no se uniera ninguna israelita, ni ningún varón israelita con
otra persona que no fuera de su pueblo, debido que los podían extraviar, y dice que los podían llevar a adorar dioses ajenos. Y aquí vemos la palabra del Señor que nos hace énfasis. Por eso tenemos que hablar esto, mi hermano, ver naciones que estuvieron en tiempos bajo una prosperidad, un avivamiento, una bendición, cuando se acercaron a Dios, cuando buscaron el rostro del Señor, cuando había personas que le abrieron el corazón, presidentes, gobernantes, que le abrieron las puertas del país para que el evangelio fuera predicado, el mensaje de Dios, y muchos de ellos con temor de Dios. Pero se alejaron, quitaron las cosas que agradan a Dios y se encendieron en sus lascivias hasta el punto de irse a adorar otros dioses. Ya volvemos. Y yo siento desmayar, o me siento perdida en esta tormenta, pero en medio de ella yo escucho una voz que me dice: no te rindas, yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me... En el capítulo 19, en este texto, donde Dios le habla al profeta Jeremías, el capítulo 19, Dios le habla muy enfáticamente al profeta y le habla de esto. Mire lo que le dice el Señor al pueblo, porque Dios no está de acuerdo con la idolatría. Nosotros miramos en el capítulo 19, el verso número 4 del capítulo 19. Mire que el Señor le dice a ellos: porque me dejaron y enanejaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Edificaron, ¿qué hicieron? Edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocausto. Empezaron a sacrificar a sus hijos a Baal. Mira hasta qué punto llegó el pueblo de hacer cosas, sacrificios humanos, ofreciendo sus hijos en sacrificio para obtener la bendición de Baal, sabiendo que Dios había sido fiel con ellos y los había traído por una buena tierra. Pero qué lamentable que a veces la bendición nos daña. Qué lamentable que a veces la bendición, en lugar de acercarnos y ser agradecidos con Dios, a muchos los alejas. Los aleja hasta el punto, los aleja hasta un punto que ya no tienen en cuenta a Dios y se vuelven incrédulos, personas enemigos del evangelio, personas no agradecidas con Dios, sabiendo que es el Dios del cielo que ha abierto su mano para bendecir, porque eso lo hace el Señor. Y mire lo que sigue diciendo la palabra: al mismo Baal edificaron sus hijos altares y quemaron en ellos en fuego a sus hijos, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofé, ni valle del hijo de Hinón, sino valle de la matanza. O sea, iban a venir juicios sobre aquellas partes. Esto significa el terror es por todas partes. ¿Sabe, mi hermano? Saludamos allí también a Lucero, que está conectado en este devocional. Y decirles que la idolatría no trae nada bueno. La idolatría lo único que trae es decadencia. Trae ruina, maldición sobre una nación, sobre un hogar, sobre una familia. Y aquí el Señor les está diciendo a ellos que no lo hagan. Un ejemplo, supongamos que usted encuentre a un amigo tallando y talle algo allí muy hermoso y haga una figura. Y después le dice: vamos, te invito a mi casa, voy a colocar esta figura en un lugar muy especial.
y vamos a postrarnos y vamos a adorarla. Si usted tiene conocimiento de Dios, usted una vez dice, eso no está bien lo que estamos haciendo. Eso, Dios prohíbe eso. Si no tiene conocimiento, se puede dejar arrastrar fácilmente. Pero es que aquí el pueblo que conocía a Dios, que tenía al Dios del cielo, que habían visto sus milagros, lo hacía. Empezaron a hacer altares a Baal, empezaron aún a sacrificar a sus hijos. Pero no solamente eso, en el mismo templo empezaron a llevar figuras y a profanar el templo. Y el Señor le está diciendo al profeta Jeremías, dile a mi pueblo que se ha desviado, que viene juicio, porque eso es lo que, un ejemplo, cuando Venezuela estuvo en sus tiempos de prosperidad, muchas personas llegaron allí, evangelistas poderosos en el Espíritu Santo, usados por Dios, enviados con una palabra específica para Venezuela. Era una Venezuela próspera, era una Venezuela bajo una bendición que nosotros, estando apenas a unas horas de aquí, de Venezuela, vimos esa bonanza. Quizás otros que están naciendo ahora, que son más jóvenes, no saben eso, pero yo también tuve la oportunidad de estar allí. Bonanza, había riqueza, había bendición, había cosas especiales. Claro, personas en un momento, no todo Venezuela buscaba a Dios, pero había un remanente, todavía lo hay, pero era persona más asequible. Pero había esa montaña llamada El Sorte, que todavía lo hay, donde en Semana Mayor, mientras que unos, quizás a pesar de su ignorancia, trataban de buscar a Dios, pero otros literalmente se iban a esos lugares a hacer rituales satánicos y a invocar a María Leonza, al negro Felipe, al indio Guaycaipuro, y traer a sus hogares esas imágenes, figuras, y ofrecer sobre ellos incienso, y rendían culto al mismo diablo. Pero ¿qué pasa? Llega un gobernante que no solamente basta eso, sino que coloca las imágenes de aquellos que son conscientes. Venezuela es consciente de lo que se mueve allí, en El Sorte. Y este gobernante, Chávez, colocan las figuras de estas tres potencias satánicas de Venezuela en sus billetes, y van y desentierran los restos de Bolívar, dizque para tener mucha más afinidad y poder dirigir a un pueblo, cuando la palabra condena eso. Y vemos el caos, que muchos no lo quieran ver de sus gobernantes. Bueno, allá ellos, pero el pueblo sufre. ¿Por qué? Porque dejaron a Dios, como dice el Señor, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y ahora son las consecuencias, porque se alejaron de Dios. La fuerza para seguir peleando. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla. Porque tú... En el tiempo del profeta Jeremías, la mayoría estaban adorando imágenes, eran idólatras. Ellos no podían entender, decían, pero ¿cómo puede una imagen interferir en mi comunión con Dios? Yo no le veo malo a eso. Eso decía el pueblo de Israel. No le estoy hablando de los paganos, porque para ellos les era normal. Estoy hablando del pueblo de Dios. ¿Cómo unas pocas estatuas podían interferir con su relación para el único Dios? Ellos adoraban al Dios de Abraham. Escuche esto. Pero mezclaban también a los dioses de los países que los rodeaban. Hasta tenían ídolos en el templo de Jerusalén. Yo quiero que miremos en este capítulo de Jeremías cómo el Señor de una manera enfática lo dice. Jeremías capítulo número 7, verso 9 al 10. Lo habla allí. Jeremías capítulo 7, verso 9 al 10.
lo que la práctica que estas personas hacían. Un pueblo que adoraba a Dios, iba al templo a adorar, pero practicaba. Así hay personas. Yo soy cristiano, pero tengo el amuleto. Yo soy cristiano, yo adoro a Dios, pero tengo mi imagen. Yo soy cristiano, tengo al Señor, yo amo a Dios, pero pongo veladoras. A cualquier cosa que aparezca, le consulto. Yo creo que eso no es malo. Dios, lo importante es querer buscar a Dios. No es así. Esa es la ignorancia de los pueblos, de las naciones y de muchas familias. Y yo le digo, hermano, cuando nosotros vemos ahora aquí en Colombia, como nuestro gobernante, esta persona que fue elegido, Juan Manuel Santos, no se acerca a Dios, ya no toma nada de Dios y va a la Alta Guajira a tener rituales, convoca personas de otros países, quizás con una influencia satánica atrayendo seguidores, y lo coloca en las sesiones allí en La Habana, consultando a cosas, supuestamente entrando en trance para tener paz interior. Tenemos que, pueblo, abrir nuestros ojos, pero nosotros tenemos al Dios del cielo en el cual estamos clamando. Qué lindo es saber que ustedes, los intercesores, las personas que me escuchan en esta mañana, que están conectados, pueden decir, estamos adorando al Dios del cielo. No somos los únicos, pero usted que pueda levantar las manos, que no necesite una estatuilla, una imagen, que no necesite algo a que postrarse, que usted sabe que se postra en su corazón y adora en espíritu, en verdad, al Dios del cielo. Y si cómo siente el fluir del Espíritu, la compañía de la presencia del Señor, ayudándonos y fortaleciendo, y esa paz que se siente, esa libertad plena. Y vemos que lo último que hacen es eso. Y ahora, para supuestamente este día 26 que se aproxima, hoy estamos a 23, en 3 días, convocan a este otro personaje porque tiene que estar ahí. Entonces, si usted mira, no podemos nosotros ignorar esto. Esto bíblicamente está trayendo a Colombia maldición y ruina. Pero pueblo, aquí tenemos que levantarnos a clamar, a orar, a pedir al Señor que Dios tenga misericordia de nosotros, porque Dios es fiel y todavía hay un remanente que se mantiene. En el capítulo 7, el verso número 9 al 10, dice la palabra del Señor, ¿sabe? Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, haciendo incienso a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, líbranos, somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. Escuela de ladrones, delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, he aquí que también yo la veo, dice Jehová. Anda ahora en mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ve lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no quisisteis oír. Os llamé y no respondiste. Le está diciendo al Señor, desde mucho antes que ustedes cayeran en esto, los alerté, se los hablé, se los dije, pero no quisieron hacer caso, no me quisieron oír. ¿Sabe qué dice el Señor? Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Le dice el Señor al profeta Jeremías. Jeremías, profeta escogido, que te escogí desde el vientre de tu madre, no vayas a orar por este pueblo, no te voy a oír. Qué tremenda palabra que el Señor le dice al profeta. O sea, Dios ya había determinado juicio. Pero yo creo, hermano, que tenemos que orar por Colombia, tenemos que orar por nuestra amada nación, nuestro amado país,
No podemos ignorar, no podemos cubrir nuestros ojos y quizás encerrarnos en un lugar para decir, bueno, que venga lo que venga. No, porque Dios todavía tiene misericordia. Y aquí vemos cómo el Señor condena la idolatría, cómo el Señor condena, y a través de su palabra, desde el primer momento, dice el Señor, yo les he estado hablando desde temprano. Yo les he dicho, pueblo, oye iglesia, por favor. Dios nos ha estado hablando desde mucho antes, cosas que se avecinaban. Y a veces como pueblo nosotros, yo sé que hay muchos clamando, hay muchos orando, muchos pidiendo a Dios ayuda, compartiendo, dando una palabra a través de las redes sociales, proclamando textos bíblicos. Pero hay muchos que no. Muchos llamados cristianos, supuestamente que adoran a Dios, se les hace normal. ¿Qué tiene de malo eso? Yo creo que no han conocido al Dios verdadero. Cuando uno conoce al Dios del cielo, algo se enciende en lo profundo de nuestra alma. Un amor hacia las almas, un quebrantamiento, una oración de intercesión. Porque no puede uno ser indiferente a lo que Dios quiere hacer con su pueblo, lo que se avecina para la iglesia, el ataque literalmente contra el pueblo de Dios. Quieren acabarlo, quieren destruirlo, quieren desaparecerlo del mapa, quieren acabar con los principios, dos pactos principales, cosas importantes, el matrimonio, la familia, esa bendición que solamente Dios puede dar. Tú me das la fuerza para seguir peleando por encima de la prueba. Yo venceré por encima la tormenta. Yo venceré por encima de mi soledad. Yo venceré aunque el diablo no quiera. 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 Continuamos en esta mañana de programación. Otra de las cosas para ya ir culminando, mi hermano, es que el Señor le dice al profeta Jeremías en el capítulo 19. Dios le da una palabra a Jeremías porque le está diciendo cosas que en un momento Dios quiere obrar. Dice, porque me dejaron, enanejaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos. Verso 6 o verso 5. Edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé ni hablé ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofé, ni valle del hijo de Hinón, sino valle de la matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas. Daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Pondré esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda destrucción. ¿Sabe, mi hermano? Cuando miraba esto, como Estados Unidos, una potencia mundial, un país, una nación que se fundamentó sobre cimientos cristianos, cuando se levantaron allí, cuando la capital era Nueva York, no es Washington como ahora es, sino Nueva York. Allí se pusieron cimientos y todavía, si usted averigua, a nivel mundial, la capital a nivel mundial, que supuestamente llaman es Nueva York. Ahora han venido sacando a Dios de las escuelas, colegios, universidades, del mismo gobierno, de la Casa Blanca, y han venido decadencias espirituales. Vienen días
donde el Señor lo habla, señales proféticas. Pero creo que Dios todavía levantará un remanente, sal en la tierra, que no será pisoteada, no venda su primogenitura, no se desvíe a la idolatría, al paganismo. Levanta tu voz y proclama que aunque no todos te digan bienvenido, lo importante es que Dios nos respalde y poder hablar una palabra en tiempo de crisis. Y yo quiero orar en esta mañana, y que usted está conectado allí. ¿Por qué no orar unidos? Porque la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Yo venceré, y yo venceré, y yo venceré, y yo venceré. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu infinito amor, por esa misericordia que es nueva cada mañana, por esa fidelidad que es cada noche, por tu presencia. Tú estás en los cielos, tú miras todo, tus ojos contemplan la tierra, tu misericordia y tu poder se manifiestan. Tú dices que tú habitas con el humilde, con el sencillo y con el quebrantado de corazón, de espíritu, que tú habitas en medio de la santidad de su pueblo. Hay pueblo clamando, hay pueblo en ayuno, hay pueblo en intercesión. Por favor, Dios del cielo, ten misericordia de Colombia, perdona la iniquidad, la ignorancia de nuestros gobernantes. Tu palabra dice que oremos por nuestros gobernantes para vivir quieta y reposadamente en paz. Señor, sabemos que hay cosas que han tomado un rumbo fuerte. Ha habido mucho derramamiento de sangre, Señor, pero tú eres el Dios que puede darnos una oportunidad. Salva nuestro país. Tú eres el único que tienes poder, entorpece la obra de Satanás. Todo espíritu de hechicería, toda santería, toda magia blanca, toda magia negra, todo espiritismo, todo conjuro satánico sea quebrantado en esta mañana en el nombre de Jesús. Y por el poder de tu palabra, Señor, salva a Colombia. Tu misericordia, tu poder y tu gracia se extienda sobre cada familia, sobre muchos que en ignorancia pecan, Señor, yendo tras de dioses, idolatría, Señor. Pero yo te conozco, te conocemos, hay un pueblo que te conoce aquí en Colombia, que tú eres el Dios verdadero, que tú eres espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Bendiciones. Dios aborrece la idolatría. Habla, predica, comparta a través de Facebook. Tome un texto, búscalo en la escritura, lánzalo. Eso es momento de proclamar. No te quedes callado. Habla la palabra, predica la santidad, busca al Dios del cielo, porque Dios ha prometido que no pasaremos por esa tribulación. El Señor viene, está a las puertas. El rapto de la iglesia se acerca. Y cuando esto se acerque, dice la palabra, cuando esto se cumpla, cuando ustedes vean que esto empieza a pasar, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Dios les bendiga. Se despide de ustedes, Pastor Joaquín Jerez. Caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Hoy yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Bienvenidos a Devocionales de Contacto Misionero. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Acompáñanos con
con la lectura bíblica, escucha la reflexión y comentarios. Además, podrás interactuar con nosotros. Devocionales de Contacto Misionero, la oportunidad de encontrarte con la paz y respuesta que solo el Señor Jesucristo te puede dar.